Mi nombre es Juan, y soy paramédico desde hace más de 10 años. Desde que era joven, siempre sentí que mi propósito en la vida era ayudar a los demás, y ser paramédico me permitió cumplir ese propósito todos los días. Estaba acostumbrado a las situaciones extremas, a correr contra el reloj, a salvar vidas en momentos de desesperación. Había visto cosas que pocos se atreverían a imaginar, pero nada me preparó para lo que sucedió esa noche. Era una noche fría, el tipo de noche que te hace sentir que el aire se congela en cada respiro. Las calles vacías y oscuras parecían no tener fin, y yo, como siempre, esperaba en mi ambulancia, listo para cualquier cosa. Recibimos una llamada urgente, un accidente de tráfico en una carretera aislada. La gravedad de la situación era evidente. Sabía que no podíamos perder tiempo. Al llegar al lugar del accidente, el caos era palpable. Un coche volcado, su carrocería aplastada y retorcida. La víctima, atrapada dentro del vehículo, gritaba pidiendo ayuda, pero el sonido de sus palabras se ahogaba en el estruendo del accidente. Mi equipo y yo nos pusimos a trabajar de inmediato. No había tiempo para dudas, solo para actuar. Me acercé al coche, mis manos temblando mientras trataba de liberar a la víctima. El miedo y la adrenalina llenaban mi cuerpo, pero la experiencia me decía que debía mantener la calma. Sabía lo que tenía que hacer. Abrí la puerta del coche para intentar sacar a la víctima, pero en ese preciso momento, ocurrió algo que nunca esperé. Una explosión. Un destello de luz cegadora me envolvió. El sonido fue ensordecedor. Mi cuerpo fue lanzado hacia atrás con una fuerza imparable. La tierra tembló bajo mis pies, y todo a mi alrededor comenzó a desmoronarse, como si el mundo entero se estuviera desintegrando. Perdí el control de mi cuerpo. Mi visión se apagó, y todo lo que pude escuchar fue un profundo silencio. Todo se oscureció. Pero antes de seguir con la historia, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y dejes un me gusta si estás disfrutando de esta historia. Tu apoyo realmente significa mucho, y eso me ayuda a seguir trayendo contenido que te atrape y te emocione. Así que no olvides activar las notificaciones para estar al tanto de lo próximo que tengo preparado para ti. Ahora, sigamos con lo que realmente ocurrió después de ese accidente. Entonces, todo quedó en silencio. La oscuridad me envolvió por completo, como si mi alma estuviera suspendida en un abismo. No podía pensar, no podía moverme. ¿Estaba muerto? ¿O era todo una pesadilla? A decir verdad, nunca supe cuánto tiempo pasó desde el momento en que perdí la conciencia. Pero lo que sí sé es que, en ese preciso instante, algo extraordinario ocurrió. La oscuridad me rodeaba por completo. No podía ver nada, no podía sentir nada, como si mi cuerpo y mi alma se hubieran separado de todo lo que conocía. Era como un vacío absoluto, sin peso, sin sonido, sin tiempo. No sabía si estaba soñando o si algo más estaba sucediendo. Lo único que podía hacer era esperar, esperando una señal, esperando algo que me dijera si estaba vivo o muerto. De repente, una luz empezó a aparecer en la distancia. Era tan brillante que, al principio, pensé que mis ojos simplemente no podían procesarla. Pero no era una luz común. No era cegadora ni desconcertante. Era una luz cálida, suave, que se sentía acogedora y llena de paz. No podía dejar de mirarla, como si una fuerza invisible me atrajera hacia ella. A medida que me acercaba, todo a mi alrededor comenzó a desvanecerse, como si la oscuridad misma fuera absorbida por esa luz. El vacío dejó de ser amenazante y comenzó a sentirse, seguro, reconfortante, como si estuviera regresando a casa después de un largo viaje. Entonces, fue cuando lo vi. No necesitaba que me lo dijeran. Sabía quién estaba allí, aunque nunca lo había visto antes. Era Jesús. Estaba parado allí, envuelto en una luz que no podía explicar, una luz que no deslumbraba, sino que llenaba todo el espacio con una paz indescriptible. Su presencia no era como la de cualquier ser humano. Era pura, perfecta, infinita. Sus ojos, llenos de amor y compasión, se clavaron en mí. No había juicio en su mirada, solo una profunda comprensión, como si me conociera por completo, incluso más de lo que yo mismo me conocía. Me sentí completamente vulnerable, pero a la vez, algo dentro de mí me decía que no tenía nada que temer. En ese instante, su voz, suave pero firme, resonó en mi corazón. ¿Tienes miedo de lo que has visto?, me preguntó. No necesitaba responder. Sabía que él ya lo sabía, pero la pregunta misma me obligó a mirar dentro de mí. ¿Tenía miedo de lo que había experimentado? ¿Tenía miedo de la muerte? La respuesta era complicada,
pero lo que sentí en ese momento fue algo completamente diferente al miedo. Era una mezcla de asombro y serenidad, de paz y claridad. Este no es el fin, continuó Jesús, es solo el comienzo. Su voz no era como las voces humanas. Era profunda, pero al mismo tiempo tan sencilla, tan llena de amor. Las palabras no solo llegaban a mis oídos, sino que tocaban lo más profundo de mi ser. Mi mente comenzó a comprender algo que antes no entendía. La muerte no era el final, era una transición, un paso hacia algo mucho mayor. Has sido llamado para algo más grande, dijo él, como si estuviera dándome un propósito. Lo que experimentaste no es el fin, sino el comienzo de un nuevo camino, un camino que te llevará a entender mi propósito en este mundo y en el más allá. A medida que sus palabras se deslizaban en mi mente, empecé a comprender que esta experiencia no solo se refería a mi vida personal, sino a algo mucho más grande. Sabía que estaba siendo preparado para algo importante, algo que no solo tenía que ver con salvar vidas físicas, sino con comprender un propósito eterno. Entonces, mientras él hablaba, vi cómo la luz alrededor de él se intensificaba. No de una manera cegadora, sino como si el mismo universo se alineara con esa luz. Y fue en ese momento que lo entendí. Él estaba hablándome de su segunda venida. Sabía que no era solo un momento de consuelo personal para mí, sino un mensaje de advertencia y esperanza para toda la humanidad. Cuando regrese, dijo Jesús, será como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Mateo 12 y 27. Las palabras resonaban en mi corazón, como si me estuviera revelando algo que estaba mucho más allá de mi comprensión humana. El regreso de Cristo no era un evento lejano, ni un misterio reservado para las Escrituras. Era algo cercano, algo que podría suceder en cualquier momento. Habrá señales en los cielos, continuó, y los hombres temblarán de miedo al ver las cosas que sucederán. La tierra temblará, los mares rugirán. Pero yo estaré con aquellos que me han seguido. Lucas 21, 25-26. Estas palabras de Jesús no me llenaron de miedo, sino de un profundo sentido de urgencia. No solo yo, sino todos los que escucharan su llamado, debían prepararse para ese momento. Él no venía solo para juzgar, sino para traer esperanza, para salvar a aquellos que lo esperaban con fe. Aunque no entendía todos los detalles, sabía que algo dentro de mí había cambiado para siempre. El encuentro con Jesús no fue solo una conversación. Fue un recordatorio de que la vida en la tierra no es todo lo que hay, y que el propósito de cada uno de nosotros es mucho más grande de lo que imaginamos. La luz a su alrededor era algo tan sublime que incluso la oscuridad misma se desvanecía ante ella. Y mientras él me miraba, me sentí completamente amado, completamente comprendido. No temas, me dijo finalmente, porque aquellos que creen en mí vivirán para siempre. Su voz se desvaneció lentamente, pero las palabras permanecieron grabadas en mi corazón. Sabía que, de alguna manera, esta experiencia me había preparado para algo más grande. Y aunque no comprendiera todo, una certeza creció en mí: la vida en este mundo es solo un capítulo en la historia mucho más grande de la humanidad. Y ese capítulo final, el regreso de Jesús, estaba más cerca de lo que nadie imaginaba. Antes de que pudiera decir algo más, la luz comenzó a desvanecerse, y con ella, Jesús. Pero no sentí miedo. Sentí paz. Sabía que algo más grande se avecinaba. Algo que cambiaría mi vida para siempre. La luz comenzó a desvanecerse lentamente, pero el eco de su presencia permaneció en mí. No entendía completamente lo que acababa de vivir, pero en el fondo de mi ser sabía que no era un sueño, ni una alucinación. Había algo tan real, tan tangible, en su voz y en su mirada que todo lo demás se desvaneció a su alrededor. Era como si mi alma hubiera sido tocada de una manera que ni siquiera mis palabras podrían describir. Jesús, con su profunda paz, comenzó a hablarme de nuevo. Esta vez, no lo sentí como si fuera solo una conversación, sino como una revelación directa a lo más profundo de mi ser. «Has visto lo que otros no pueden ver», me dijo. «¿Entiendes lo que eso significa?» Yo no respondí de inmediato. Estaba abrumado por la magnitud de lo que estaba sucediendo. Había estado en muchas situaciones extremas, había estado al borde de la muerte más veces de las que podría contar, pero nunca había experimentado algo como esto. No solo había tocado la muerte, sino que ahora me encontraba cara a cara con la vida eterna, con el propósito divino que va más allá de cualquier comprensión humana. Lo que has experimentado no es algo que ocurre por accidente, continuó él. Todo en este mundo, en el universo, está bajo un plan divino.
Yo te he traído hasta aquí para que puedas comprender que, aunque la muerte parece ser el final, en realidad es solo una transición. La verdadera vida comienza después de la muerte, para aquellos que han aceptado el sacrificio que yo hice por ellos. Sentí que cada palabra penetraba en mi corazón con una claridad asombrosa. Jesús no estaba solo explicando la naturaleza de la muerte, sino algo mucho más grande, el propósito de nuestra existencia en la tierra y la esperanza eterna que Él traía consigo. Su mensaje no era de condena, sino de salvación. Mi regreso, dijo con una calma tan profunda que parecía resonar en el aire mismo, será como un relámpago, que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Mateo 12:27. Me quedé en silencio por un momento, meditando en esa imagen. No era solo una metáfora. Jesús estaba hablando de algo concreto, de algo que sucedería en un momento que no podíamos predecir, pero que sería tan claro como el relámpago que ilumina el cielo. Mi retorno será un evento que todo el mundo verá. No habrá duda. La gente no necesitará preguntar, porque todos lo sabrán. La convicción en su voz me hizo sentir la verdad de sus palabras. Había algo tan absoluto en lo que decía que no podía cuestionarlo. A medida que continuaba, Jesús me habló de los tiempos que precederían su regreso. Antes de que yo regrese, habrá señales en los cielos y en la tierra. Habrá rumores de guerra, terremotos, hambre y tribulación. Mateo 24, 6-7. Sus palabras no sonaban como una amenaza, sino como una advertencia llena de amor. Él no quería que estuviéramos desprevenidos. Quería que cada persona en el mundo estuviera lista para lo que venía, para la gloria y el juicio que acompañarían su regreso. Mi regreso no será solo un día de juicio, me dijo. Será también un día de esperanza, para aquellos que me han seguido. Pero, para aquellos que no lo han hecho, será un día de terror, porque verán el daño que han causado al rechazarme. En ese momento, la verdad se hizo clara. La segunda venida de Jesús no era solo una cuestión de dar testimonio, sino una llamada a la acción, un llamado a preparar el corazón para el encuentro con Él. Era un recordatorio de que todos tenemos la oportunidad de decidir a qué lado estaremos cuando ese día llegue. Y no importaba cuánto tiempo pasara, el regreso de Cristo sería un evento que marcaría un antes y un después en la historia de la humanidad. Mi regreso será como un ladrón en la noche para muchos, me dijo Jesús, citando las Escrituras. Pero no es necesario que ustedes sean sorprendidos. Yo les estoy diciendo ahora. Estén atentos, manténganse vigilantes. El momento se acerca. Mientras me hablaba, comprendí que su regreso no era solo un evento físico que ocurriría en algún futuro lejano. Era algo que debía prepararme para enfrentar, no solo en el sentido físico, sino espiritual. La verdadera pregunta era, ¿estaba yo listo para este regreso? ¿Había hecho todo lo posible para vivir de acuerdo con su voluntad? Yo he venido a traer la salvación, no a condenar. Pero para aquellos que no se arrepienten, la condena será inevitable, me dijo con tristeza en la voz. Es por eso que debes ser una luz en el mundo, Juan. Tienes una misión, una responsabilidad de llevar mi mensaje a aquellos que aún no me conocen. Me di cuenta de que no solo había sido elegido para salvar vidas en una ambulancia, sino para salvar almas, para compartir el mensaje de esperanza que Jesús había dado al mundo. Mi misión había cambiado, y ahora entendía que mi vida ya no era mía sola. La vida que me había sido dada, y que había rescatado tantas veces, tenía un propósito mucho mayor. Recuerda, dijo él antes de que comenzara a desvanecerse lentamente, que aquellos que creen en mí, tendrán vida eterna. Juan 3:16. Y así, como un susurro en el viento, su presencia se desvaneció. No era una despedida, sino una promesa. Sabía que no me estaba enviando solo. Su espíritu estaría conmigo, guiándome hacia la misión que ahora entendía claramente. Mientras me quedaba allí, en la luz que pronto desaparecía, me di cuenta de que todo en mi vida había cambiado. No solo había vivido un accidente, no solo había experimentado la muerte, sino que ahora tenía un propósito renovado, una razón más profunda para cada respiro, para cada vida que tocara. El regreso de Jesús no era algo que debíamos esperar pasivamente. Era algo que debía movilizar a cada uno de nosotros, algo que nos llamaba a prepararnos, a compartir su mensaje, y a vivir cada día con la esperanza de que Él volvería por nosotros. Y ahora, más que nunca, me sentía listo para esa misión. Cuando Jesús comenzó a desvanecerse en la luz, no sentí tristeza. Al contrario, una paz indescriptible invadió mi corazón. Sabía que había sido elegido para algo más grande que mi propia vida.
No era solo un paramédico que había escapado de un accidente. Había sido tocado por algo eterno, algo que no solo cambiaría mi vida, sino que también transformaría el camino que tenía por delante. En ese instante, comprendí que mi misión había cambiado, y que mi propósito en este mundo ya no sería solo salvar cuerpos, sino también almas. Jesús, antes de desaparecer, me había dejado claro que su regreso no era un evento lejano. Él no había venido a condenar, sino a salvar. Pero para aquellos que no creyeran en él, para aquellos que no estuvieran preparados, su regreso sería una tragedia, un momento de juicio. Esta idea no me llenó de miedo, sino de responsabilidad. Sabía que mi vida ya no podía seguir como antes. Ahora, tenía una misión que cumplir, una misión de vida o muerte, espiritual y eterna. Debes ser una luz para el mundo, me dijo Jesús. Tú, como mis seguidores, tienen la responsabilidad de mostrarle a la gente el camino hacia la salvación. Mi regreso será como un relámpago, pero antes de que eso suceda, habrá señales. Ustedes deben estar listos, deben estar preparados. Mateo 12 y 27. Esa responsabilidad me golpeó como un rayo. Sabía que la gente en el mundo no estaba lista, no estaba preparada para lo que estaba por venir. Mucha gente vivía sus vidas sin pensar en lo eterno, sin considerar el hecho de que todos, algún día, tendríamos que enfrentarnos a nuestro Creador. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. No pueden esconder su luz debajo de una mesa, sino que deben ponerla sobre un candelero para que todos la vean. Mateo 5, 13-16. Estas palabras resonaron en mi mente. No podía seguir viviendo de la misma manera. No podía simplemente continuar con mi trabajo de paramédico como si nada hubiera cambiado. Ya no se trataba solo de salvar cuerpos, se trataba de salvar almas. Jesús me había mostrado un propósito superior, y ahora yo debía ser el portavoz de ese mensaje de esperanza. Durante esos segundos que parecieron eternos, mi mente comenzó a procesar lo que realmente significaba esa misión. Jesús no solo me había hablado de su regreso, sino de cómo debía vivir mi vida mientras esperaba ese regreso. Me di cuenta de que cada día, cada decisión, cada interacción con las personas, era una oportunidad para ser un reflejo de su amor y su luz. No podía quedarme callado, no podía esperar pasivamente a que las cosas sucedieran. Debía ser parte activa en la preparación del mundo para lo que vendría. Me volví a recordar lo que Jesús había dicho sobre los tiempos antes de su regreso: habrá guerras, rumores de guerras, hambre, enfermedades, y las naciones se levantarán unas contra otras. Todo eso es solo el comienzo. Mateo 24, 6-8. Había vivido esos momentos en mi trabajo, donde la violencia, el sufrimiento y la desesperación eran constantes. Pero en ese momento, entendí que todo lo que veía, todo lo que sucedía en el mundo, era parte de algo mucho más grande que simplemente caos y sufrimiento. Era el preludio de la venida de Cristo. El mundo entero estaba en crisis, y cada día parecía más claro que la humanidad estaba corriendo de un lado a otro sin encontrar respuestas duraderas. Vi la desesperanza en las personas, la falta de propósito, la lucha constante por encontrar sentido. Y me di cuenta de algo crucial: si no les mostraba el camino, si no les hablaba de la salvación que solo Jesús podía ofrecer, ¿quién lo haría? Sabía que mi trabajo como paramédico, esa vida que había dedicado a salvar a otros, había sido solo una preparación. Jesús me había mostrado que mi verdadera misión, mi propósito último, era compartir la buena nueva del reino de Dios. Era un llamado a la acción, no solo para mí, sino para cada persona que había recibido el don de la vida eterna. En mi corazón, sentí una convicción tan profunda que ya no podía ignorarla. Ustedes deben predicar este mensaje a todas las naciones, dijo Jesús. No teman a lo que vendrá. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19-20. Estas palabras fueron como una inyección de energía, una fuerza renovada que me impulsó a salir de ese lugar, a hacer lo que debía hacer. Ya no era un simple paramédico. Era un mensajero de Cristo, alguien llamado a preparar el camino para su regreso. Aunque la vida en la tierra es fugaz, nuestro destino eterno está en manos de nuestras decisiones y nuestra fe. Así que, en ese momento, tomé una decisión clara. No importaba cuán difícil fuera el camino, no importaba cuán lejos o cerca estuviera la segunda venida de Jesús. Lo que importaba era vivir cada día con la urgencia de compartir su mensaje, con el deseo ardiente de que otros pudieran estar listos para el regreso de Cristo. Jesús me había dado una misión,
y esa misión era más grande que cualquier rescate que hubiera hecho en mi vida. Era el rescate del alma humana, el llamado a la salvación eterna. No podía seguir viviendo como si no tuviera un propósito más allá de mi trabajo diario. Cada día era una oportunidad para mostrarle a alguien el camino a Jesús, para predicar la esperanza de que, sin importar el caos que pueda surgir en el mundo, Él regresará por aquellos que creen. El que persevere hasta el final, ese será salvo. Mateo 12 y 13. Con esta promesa resonando en mi corazón, supe que mi vida no sería la misma. Mi misión no era solo salvar a quienes estaban heridos físicamente, sino también a aquellos que estaban heridos espiritualmente. Y mientras el mundo se preparaba, yo debía estar listo para cumplir el llamado que Jesús me había dado. El mundo que conocía comenzó a desvanecerse lentamente mientras regresaba de la experiencia. Sentí una sensación de ligereza, como si mi cuerpo hubiera estado suspendido en el aire durante todo ese tiempo. La luz que me rodeaba se fue disipando, y pronto la oscuridad se tornó en una sombra suave, tan reconfortante como un abrazo familiar. Abrí los ojos, pero no era como antes. Había algo diferente en el aire, algo que no podía explicar. Aún no podía comprender del todo lo que había sucedido, pero algo dentro de mí había cambiado profundamente. Me encontré en una habitación, no en la vastedad luminosa en la que había estado antes, sino en un entorno más familiar, un hospital. No entendía bien cómo había llegado allí, pero las máquinas a mi alrededor, el pitido constante, la fragilidad de mi propio cuerpo, todo me hizo darme cuenta de que había vuelto al mundo físico. Mi mente, aún aturdida por lo que había vivido, trataba de procesarlo todo. Había estado muerto, de alguna manera, durante un tiempo que no puedo medir, y sin embargo, ahora estaba de vuelta. Había estado con Jesús, había hablado con Él, y me había sido revelado un propósito superior para mi vida. La muerte no era el fin, como tantos en el mundo temen. Era solo una puerta hacia algo mucho más grande, algo eterno. Cuando me levanté de la cama, una sensación de paz que nunca había experimentado antes me envolvió por completo. No era solo la paz que se siente al estar fuera de peligro o cuando las heridas físicas comienzan a sanar. Era una paz profunda, que llenaba mi ser entero, un consuelo inexplicable que parecía haber atravesado las capas más profundas de mi alma. Como si mi ser entero estuviera curado, no solo en cuerpo, sino también en espíritu. Recuerdo cómo miré por la ventana del hospital, observando el sol que comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con colores que nunca antes había notado con tanta claridad. Era un cielo como cualquier otro, pero en ese momento, para mí, era un recordatorio de lo efímero que era todo. La vida, este paso temporal en la tierra, estaba marcada por un propósito mucho mayor, mucho más grande que lo que jamás habría imaginado. El recuerdo de la conversación con Jesús me llegó con fuerza. El regreso de Cristo será inminente, había dicho él. Y ustedes deben estar preparados. Y ahora, con mi nueva perspectiva, entendí completamente lo que significaba. No era solo un evento lejano o una metáfora. Jesús me había mostrado, a través de sus palabras y de su presencia, que el regreso de Él era algo cercano, algo para lo cual todos debíamos estar preparados, y que mi vida ya no era solo una serie de rescates físicos. Mi vida ahora estaba orientada a un rescate eterno. Los días siguientes fueron una revelación continua. A medida que me recuperaba de mis heridas físicas, mi mente no podía dejar de regresar a lo que había experimentado. Me encontraba buscando respuestas, estudiando las Escrituras con una devoción que nunca antes había sentido. La palabra de Dios tomaba una nueva vida en mí, como si cada versículo hablara directamente a mi alma. Mi vida, como paramédico, había sido dedicada a salvar vidas, a traer alivio y esperanza en momentos de crisis. Pero ahora, entendía que mi verdadera misión no se limitaba solo a eso. Había algo más grande en juego, algo mucho más profundo. Había sido llamado a salvar almas, a llevar el mensaje de esperanza de la salvación que solo se encuentra en Cristo. Cada vez que salía de mi casa, cada vez que veía a alguien caminando por la calle, sentía la urgencia de compartir ese mensaje. ¿Cuántos de esos rostros que cruzaban mi camino sabían que Jesús los amaba profundamente? ¿Cuántos de ellos estaban preparados para el regreso de Cristo, o vivían sus vidas como si todo fuera solo una cuestión de tiempo? En mi corazón, sentía que debía ser la luz en medio de la oscuridad, debía mostrarles el camino que había visto claramente en la presencia de Jesús. No podía continuar viviendo como si nada hubiera cambiado. No importaba cuánto me costara, no importaba qué tan difícil fuera, ahora tenía una misión que cumplir. El regreso de Cristo no era algo que debíamos esperar pasivamente.
Jesús me había mostrado que ese regreso era inminente, y que cada uno de nosotros debía estar preparado para ese encuentro eterno. Cada persona que cruzaba mi camino, ya fuera una víctima en una ambulancia o un vecino en la tienda, se convertía en una oportunidad para cumplir con la misión que Jesús me había confiado. Sentía que debía hablar con todos de la misma manera en que Jesús me había hablado a mí, con amor, compasión y urgencia. El mundo estaba sumido en su propio caos, pero el caos solo era el preludio de algo mucho mayor. Y ese algo era la segunda venida de Cristo. El que persevere hasta el final, ese será salvo, me resonaba constantemente. Mateo 12 y 13. Las palabras de Jesús nunca habían sido tan claras. Mi propósito ya no era solo salvar vidas en el sentido físico, sino preparar a las personas para lo que realmente importa, la salvación de sus almas. Con el paso de los días, algo dentro de mí comenzó a tomar forma. Sabía que debía vivir cada momento con la conciencia de que cada acción, cada palabra, podría ser la última oportunidad para alguien de escuchar el mensaje de Jesús. El mundo podía seguir su curso sin comprender lo que estaba a punto de suceder, pero yo ya no podía vivir ignorante. Había sido tocado por la presencia de Jesús, y ese encuentro me había transformado para siempre. Ahora, cada vez que subía a la ambulancia, no solo me veía como un simple paramédico. Me veía como alguien con un propósito mucho más grande. Mi misión era compartir el amor de Cristo, prepararme para su regreso, y ayudar a otros a hacer lo mismo. Había despertado de un profundo sueño espiritual, y ahora veía el mundo con nuevos ojos. Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte, comprendí algo fundamental: la vida, la muerte y todo lo que hay entre medio tiene un propósito eterno. Y ahora, con una nueva perspectiva, entendía que el propósito de mi vida era más grande de lo que jamás había imaginado. Pasaron varias semanas desde aquel fatídico accidente, y mi vida, aunque físicamente recuperada, seguía marcada por una profunda transformación espiritual. Aunque mis heridas visibles se habían sanado, las cicatrices invisibles de mi alma seguían presentes, pero ya no con tristeza ni con desesperación, sino con una urgente necesidad de compartir lo que había vivido. Sabía que no podía seguir en silencio, que mi misión no era simplemente esperar el regreso de Cristo, sino que debía salir al mundo, de la misma manera en que Él me había encontrado, y contarles a los demás lo que Él me había revelado. El primer día que sentí el llamado, fue un susurro en mi corazón, algo que ya no podía ignorar. Mientras me encontraba en la estación de paramédicos, en medio de una rutina que ya no me llenaba de la misma manera, vi a un hombre mayor esperando una ambulancia. La tristeza en sus ojos me conmovió, como si pudiera ver más allá de su dolor físico. Sentí el deseo, casi una necesidad, de acercarme y decirle algo que pudiera aliviar su alma, algo que no fuera simplemente palabras vacías, sino palabras con poder, con significado. De repente, me encontré a mí mismo acercándome al hombre y diciéndole lo primero que me vino a la mente: ¿sabías que Jesús te ama profundamente? Él tiene un plan para ti, más allá de cualquier dolor que puedas estar viviendo ahora mismo. El hombre me miró con una expresión de sorpresa, como si esas palabras le hubieran tocado el corazón de una manera que no esperaba. Me sonrió débilmente, pero sus ojos brillaban con una especie de esperanza tímida. Nunca me lo habían dicho así, respondió. Pensé que Dios solo se interesa por los buenos, punto. Jesús no vino solo por los buenos, le respondí, con una convicción que ni yo mismo sabía de dónde surgía. Él vino por todos, para sanarnos, para darnos una segunda oportunidad. La vida no se trata de ser perfecto, sino de aceptar su amor, su perdón. Esa conversación, breve pero profunda, me hizo darme cuenta de algo crucial: el mundo necesita oír este mensaje. No se trata solo de lo que sabemos en nuestras iglesias o de lo que compartimos entre cristianos. Hay un mundo afuera que está buscando desesperadamente respuestas, y lo que nosotros tenemos, la esperanza en Cristo, es la única respuesta que realmente puede cambiar vidas. En los días que siguieron, mi corazón comenzó a arder con un deseo aún más fuerte de compartir ese mensaje. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados mientras el mundo a mi alrededor se perdía en la confusión, la desesperación y la falta de propósito. Jesús me había dado una misión clara: ir y predicar el Evangelio a toda criatura, como Él mismo lo había mandado, Marcos 4 y 15. Y si Él me había escogido a mí, un paramédico común, para ser su portavoz, entonces no había excusas para no responder a ese llamado. Cada vez que salía al trabajo, buscaba oportunidades para hablar con las personas que atendía. No siempre era fácil, especialmente cuando alguien estaba herido o asustado,
pero sabía que era el momento adecuado para compartir el amor de Cristo, no solo en palabras, sino en acciones. A veces, cuando las personas sentían miedo o desesperación, me encontraba simplemente orando por ellas, pidiéndole a Dios que las tocara en ese momento, que les diera paz, que les mostrara que había una esperanza más allá de su dolor inmediato. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis, me repetía a mí mismo, sabiendo que la oración no era solo un acto de fe, sino una herramienta poderosa para cambiar vidas. Mateo 9:22. Cuando oraba con las personas, veía cómo sus corazones se ablandaban, cómo empezaban a creer que había algo más allá de lo que sus ojos podían ver, más allá de la enfermedad, el sufrimiento y la angustia de la vida cotidiana. Una de las experiencias más impactantes ocurrió en una madrugada fría, cuando respondí a una llamada en un vecindario marginado. La víctima era una mujer joven, gravemente herida por un accidente de tráfico. Mientras la atendíamos, noté en su rostro una expresión de miedo y desesperación. Me acerqué a ella y, mientras le aplicaba el tratamiento, le dije, no te preocupes, estamos aquí para ayudarte. Pero quiero que sepas algo más, Jesús te ama y Él está contigo ahora mismo. Sus ojos se abrieron con sorpresa, y aunque no pudo hablar debido al dolor, sus manos temblorosas tomaron las mías con fuerza. En ese momento, sentí la presencia de Dios de una manera tan real, tan palpable, que me sentí completamente respaldado por Él. Era como si Dios me estuviera diciendo, sigue, no te detengas. Sigue siendo mi luz en este mundo. Después de que la mujer fue trasladada al hospital, me quedé allí, en silencio, observando cómo la ambulancia se alejaba. Sentí una profunda paz. No sabía si ella había comprendido todo lo que le había dicho en esos breves momentos, pero sabía que el Espíritu de Dios estaba trabajando en su corazón, y que había plantado una semilla de esperanza y amor en su alma. Cada una de estas experiencias me mostraba lo importante que era ser un mensajero del Evangelio en cada situación de mi vida. No tenía que ser un predicador de grandes multitudes, ni un teólogo con un título. Bastaba con que fuera un simple paramédico, dispuesto a ser usado por Dios para tocar las vidas de las personas en su momento de mayor necesidad. Id, y haced discípulos a todas las naciones, dijo Jesús, Mateo 28:19. Esa fue su orden, y mi vida había cambiado para siempre. Ya no podía ser simplemente un paramédico que vivía por el día a día. Ahora, cada llamada, cada rescate, cada interacción con una persona herida o perdida, era una oportunidad para llevar el mensaje de Cristo. Al principio, sentí miedo. ¿Cómo podría hablar de algo tan grande, de algo tan eterno, en medio de un momento tan crucial y a menudo caótico? Pero con el tiempo, me di cuenta de que no era yo quien estaba haciendo el trabajo. Era el Espíritu Santo guiándome, dándome las palabras exactas, el coraje y la compasión para ser un testigo del amor de Cristo, no solo en los momentos de calma, sino en los momentos más desesperados. Jesús había venido a dar esperanza, a restaurar lo perdido, y ahora, como su seguidor, yo también debía hacer lo mismo. Mi trabajo ya no se limitaba a salvar vidas físicas. Mi misión era mucho mayor, era rescatar almas, prepararlas para el regreso de Cristo, el evento más grande y trascendental que el mundo jamás conocería.